Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta sesión del tercer módulo del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión nos acompañan dos grandes constitucionalistas ecuatorianos, me refiero al doctor Santiago Machuca y el doctor Marcelo Guerra. Los temas que se abordarán en esta sesión será la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas data. En primer orden de intervenciones estará el doctor Santiago Machuca, quien es candidato a doctor PhD en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede Ecuador, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, coordinador del área de Derecho Constitucional y docente titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. También es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Actualmente es docente de posgrado en varias universidades como la UniAndes, en la Universidad Técnica de Ambato, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Universidad de Otavalo e Instituto Superior de Posgrado y Estudios Avanzados de la Universidad Central del Ecuador. Es miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Estudios de Derecho Administrativo y Social y de Centralia Pensamiento Jurídico Popular. Es autor de varios artículos y obras sobre derecho constitucional, derecho administrativo y derecho electoral. Es abogado litigante y consultor. Su página es www.santiagomachuca.com. El tema que abordará el profesor Machuca es la acción de acceso a la información pública. Estimado doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Damián. Muchísimas gracias a Latin Juris por la invitación a este evento en Derecho Procesal Constitucional, pero debo expresar también mi satisfacción por estar justamente hoy en la tarde con dos colegas constitucionalistas cuencanos, tanto el doctor Marcelo Guerra, a quien envío un saludo, y también el doctor Damián Armijos, quien dirige esta plataforma en distintos tópicos de materia jurídica y en materia de derecho constitucional. Bueno, el tema yo creo que cae como anillo al dedo por la necesidad justamente de hablar un poco de una garantía jurisdiccional que nos permite acceder a información estatal, a información que reposa en instituciones del Estado. ¿Y por qué digo que cae como anillo al dedo? Porque justamente vivimos tiempos en el cual el ocultismo se ha vuelto una práctica estatal. Las acciones están fijadas desde el Estado, desde una práctica del ocultismo, del secretismo, para evitar que las personas conozcan determinadas actuaciones. Bajo esas consideraciones, yo entiendo que el ejercicio arbitrario, prepotente y autoritario del poder niegue el acceso a las personas a información pública, y también entiendo de que se busquen las maneras de eludir decisiones en la jurisdicción ordinaria para justamente evitar que las personas accedan a esa información pública. Lo que no puedo concebir de ninguna forma es que desde la academia o desde ciertos colegas constitucionalistas se den criterios para legitimar el uso arbitrario y del ejercicio del poder, buscando interpretaciones extensivas para señalar que información que es pública es información confidencial, lo cual es completamente desazonado, y por eso es que señalo que es importante entender la dimensión de esta garantía y qué es lo que protege. En este sentido, es importante señalar que la acción de acceso a la información pública es una garantía que se establece en la Constitución del 2008. Anteriormente, el antecedente de la acción de acceso a la información pública es una acción creada a través de un mecanismo legal, es decir, a través de una norma legal, que era la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, un mecanismo que fue creado vía legal para que las personas puedan acceder a la información que era negada y que reposaba en instituciones estatales.
Bajo la Constitución del 2008 se integra al grupo de garantías, a las 8 garantías y específicamente a las 5 garantías que pueden ser conocidas por jueces ordinarios, es decir, por jueces indistintamente de la materia, pero que reciben o se les da la calidad de jueces constitucionales en el sentido de poder conocer esta garantía al igual de otras garantías como la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus o la solicitud de medidas cautelares, más la acción de acceso a la información pública, que serían este grupo de garantías que pueden ser conocidas por jueces ordinarios. En este sentido, es importante compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la acción de acceso a la información pública. Bajo esta premisa, vamos a entender que la acción de acceso a la información pública es una garantía que tutela una serie de derechos, pero también tutela ciertos principios constitucionales que están determinados y que guían la actuación estatal, cómo debe desarrollarse la actuación del Estado. En este sentido, ¿y por qué digo que esta garantía jurisdiccional tutela una serie de derechos? Porque si bien es cierto, en un primer momento se va a tutelar el derecho de acceso a la información pública, obviamente el carácter de interdependencia de los derechos va a generar que, obviamente, a partir de esta protección de acceso a la información pública, también se tutele el ejercicio de otros derechos. Entonces, bajo esta consideración, el primer derecho que va a tutelar esta garantía jurisdiccional es el derecho a la información. Y en los términos del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, el contenido esencial de este derecho estaría integrado por 3 parámetros fundamentales. El derecho a recibir información o al ser informado, el derecho a difundir información o a informar, es decir, la posibilidad que se tiene de que esta información tenga el mayor alcance, y el derecho a investigar o a traerse de información, es decir, el derecho que las personas justamente tienen para acceder a dicha información. Bajo el derecho de información, pero el derecho de acceso a información pública es la posibilidad justamente que tienen las personas de acceder a información que está en manos del Estado o está en manos de particulares, pero siempre y cuando estos particulares ejerzan una potestad pública o realicen alguna actividad estatal de relevancia a través de las figuras de la concesión o la delegación. En este sentido, entonces, radica la importancia de este derecho en la posibilidad de acceder a esa información. Y obviamente, al acceder a esa información, se permite también mejorar la rendición de cuentas y obviamente la transparencia en el ejercicio del poder. El acceso a la información pública, entonces, permitirá también garantizar el ejercicio del principio de publicidad de las actuaciones estatales, que es un principio constitucional, pero también permitirá el ejercicio de otro derecho, y esto es un derecho de participación, que es la posibilidad de fiscalización de los actos del ejercicio del poder, que es el control social. Entonces, bajo esta consideración vemos que esta garantía sí es una garantía especializada, tutela el acceso al derecho de que tiene cualquier persona de acceder a información pública, pero también a partir de la tutela de este derecho se estaría tutelando tanto principios constitucionales de publicidad en el acceso al poder, en el ejercicio del poder, perdón, y también la posibilidad que tienen las personas de ejercer el control social, que es un derecho de participación democrática en los términos que están establecidos en nuestra Constitución. Bajo esta premisa hay que entender cuál es el sustento convencional y el sustento que ha sido establecido tanto en tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos respecto a la información pública. Por regla general podemos decir que, de acuerdo a lo que ha sido establecido en nuestro ordenamiento constitucional, la información que reposa en el Estado es pública, salvo determinadas excepciones cuando, a través de ley, se haya establecido que cierta información, a pesar de reposar en el Estado, tiene carácter de reservada o confidencial. Este criterio es armónico con la interpretación que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha hecho, a partir, por ejemplo, de un fallo trascendental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde establece un estándar de acceso a la documentación pública.
Y justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso concreto, que es el caso Claudia Reyes versus Chile, señala que si es que los estados incumplen este estándar de acceso a la información pública, obviamente van a violentar el artículo 13 de la Convención Americana, varias resoluciones de la OEA sobre acceso a la información pública, la Declaración de Nuevo León en contra de la corrupción de la ONU y otros documentos específicos de lucha contra la corrupción. Es decir, el acceso a la información pública está consolidado en un bloque de convencionalidad sumamente sólido, sumamente fuerte, que de alguna u otra manera garantiza el acceso a la información de las actuaciones de poder. Entonces, este estándar establecido en el caso Claudio Reyes versus Chile es primero que esta información pública, esta documentación pública, está sujeta al principio de máxima divulgación. Es decir, puede ser ampliamente difundida y puede ser de amplio acceso. Segunda situación, cuando se establezca una restricción en acceso a la información pública, se tendrá que hacerlo a través de un criterio de legalidad. Es decir, solo el legislador podrá establecer excepciones a la información considerada como pública. Solo el legislador podrá a través de una ley determinar qué información estatal es considerada confidencial o es considerada reservada. Ahora bien, bajo este criterio entonces, nosotros entendemos que el ordenamiento jurídico no solo está integrado por normas de origen legislativo, sino también normas de origen administrativo, como los reglamentos, las ordenanzas. Bajo este criterio y bajo el criterio que determinan este estándar de acceso a la documentación pública, solo el legislador tiene el privilegio de determinar cuándo una información es considerada pública, a pesar que está dentro del Estado. Y el tercer criterio que integra este estándar establecido en este caso de la Corte Interamericana es el cumplimiento del principio de proporcionalidad, que está relacionado con que el establecimiento de un carácter de confidencialidad o de reserva en información estatal se dará siempre y cuando se cumpla un objetivo, es decir, respeto a los derechos humanos, garantía de la intimidad personal, la protección a la seguridad nacional u otra situación, pero que siempre y cuando sea compatible al ejercicio de los derechos humanos y a los principios básicos de una sociedad democrática. Bajo este sentido, entonces, podemos ver que la garantía de acceso a la información pública no solo está establecida en el ordenamiento jurídico interno, sino también es parte ya del corpus juris interamericano, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos, de la interpretación de los tratados que hacen ciertos órganos que tienen competencia jurisdiccional para juzgar y determinar responsabilidad estatal por parte de los estados. Bajo esta consideración, entonces, ya descendiendo al ordenamiento jurídico interno, vamos a ver que el 18.2 de la Constitución va a establecer el derecho que tienen todas las personas a acceder libremente a información que está en entidades públicas o privadas que manejan fondos públicos o realizan funciones públicas. Y el establecimiento de que no se puede establecer reserva de la información, salvo los casos que la ley determine como reservada. En este sentido, y aún más, cuando existe una vulneración de un derecho, se establece la condicionante que el Estado no podrá alegar situaciones de confidencialidad o reserva. Ahora bien, frente a este principio constitucional de libre acceso y de derecho de acceso a la información pública, la Constitución de la República reconoce la garantía jurisdiccional de acceso a la información pública y la Ley Orgánica de Garantías en el 47 y en el 48 va a desarrollar el procedimiento. Ahora bien, recordemos que si bien el 47 y el 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales van a derogar o van a desarrollar a profundidad situaciones que ya estaban establecidas en la LOTAIP, la LOTAIP tiene aún disposiciones que regulan esta garantía especializada. Es decir, aquí vamos a encontrar que si bien existen un mandato constitucional e infralegal que regula esta garantía jurisdiccional, que regula la forma en cómo se va a desarrollar esta garantía jurisdiccional, también tenemos que es una garantía
que está sujeta a disposiciones especiales. Y disposiciones especiales que están establecidas en la LOTAI. Y frente a eso, hay que tomar en consideración ciertas situaciones que en la actualidad, en la forma en cómo están concibiendo ciertos jueces, ha generado inconvenientes y es necesario puntualizar para evitar que se desnaturalice esta garantía o se genere situaciones que la vuelvan ineficaz. Al final me voy a referir a una confusión en la que están incurriendo varios jueces en el desarrollo de esta garantía. Pero bueno, encontramos entonces un sustento constitucional respecto al desarrollo de esta garantía jurisdiccional. Bajo esta consideración, vamos a tener claridad respecto a que esta garantía, a que toda la información va a ser pública, toda la información que reposa en el Estado es pública, salvo la que la ley declara como reservada o como confidencial. Es decir, para que la autoridad estatal pueda alegar la confidencialidad o la reserva de una información que reposa en el Estado, tiene que tener un sustento legal. Es decir, tiene que ampararse en la disposición del ordenamiento jurídico. La autoridad no podrá, a través de una simple disposición o resolución administrativa, declarar como confidencial una información que reposa en el Estado. Peor, acudir a otra norma de origen administrativo para determinar entonces que una norma es de carácter reservado. Bajo esta situación, vuelvo a ser insistente en el sentido de que se protege no solo los derechos de acceso a la información pública, sino también los principios de transparencia y publicidad de los actos del poder. Recordar que existe como un mecanismo legal que permitía el acceso al ejercicio del poder, pero también a partir de la Constitución del 2008, como ya un mecanismo propio para tutelar una garantía jurisdiccional. Que si bien la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desarrolla y va a derogar el procedimiento que se aplicaba en la acción de acceso a la información pública, obviamente van a haber normas que se van a continuar aplicando en la tramitación de la acción de acceso a la información pública. Ahora bien, bajo esta consideración hay que tomar en cuenta que frente al desarrollo de esta garantía jurisdiccional, el legitimado activo será cualquier persona a quien se le haya negado de manera individual o colectiva, quien se haya presentado como individuo o como colectivo y quien se le haya negado el acceso a la información pública. Y obviamente se le haya negado de forma expresa o de forma tácita, que se refiere a la no contestación por parte del Estado. Cuando se configura la negativa tácita por el paso del tiempo, a eso me voy a referir a continuación, a partir de hacer una diferenciación respecto a un error en el que están incurriendo los jueces, por cuanto están basándose en un tiempo establecido en el Código Orgánico Administrativo y no en el tiempo establecido para que el Estado conteste y que está determinado en el artículo 9 de la LOTAI, como explicaré más adelante. Pero también procederá cuando el Estado, como una forma de negativa, va a señalar que va a entregar información que no se encuentra completa o va a señalar que carece de esa información. Entonces, la acción de acceso a la información pública procederá, obviamente, cuando se niega de forma expresa, es decir, directamente el Estado les niega el acceso a la información, no contesta o no dice absolutamente nada, entrega de manera incompleta o cuando justifica que la negativa se dé en una situación reservada o confidencial que no está determinada. Ahora bien, la acción de acceso a la información pública se someterá a las normas comunes de procedimiento que están determinadas en el artículo 48 y también en el artículo 6 al 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Es decir, habrá normas comunes que se aplican a otro tipo de garantías que también se aplicarán para el caso de la acción de acceso a la información pública. La calificación, obviamente, la realización de una audiencia en la forma en cómo está concebida, en donde se podrán escuchar a las partes y obviamente el desarrollo de la sentencia, las medidas de reparación integral que será
la orden de que el Estado entregue la información y obviamente la apelación que podrán hacer las personas que se sientan inconformes con la decisión del juez de instancia. Bajo esta consideración también hay que entender que cualquier persona podrá presentar una acción de acceso a la información pública cuando se le haya negado y que será competente el juez del lugar en donde se produce la negativa de acceso a la información o donde se producen sus efectos, bajo otros principios de procedimiento que están determinados en el artículo 86 de la Constitución de la República. Bajo esta consideración, entonces, y bajo este esquema sumamente gráfico de cómo funciona la acción de acceso a la información pública, hay que tomar en consideración una situación que he puesto como un problema respecto a cuándo se da la configuración de la negativa tácita, es decir, cuándo debo entender que el Estado me ha negado la información porque no me contesta. Aquí existe una disposición sumamente clara que está establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, en el que establece que el titular de la entidad o el representante legal de la entidad que niegue la información o que no conteste una información en la que una solicitud en la que se pide acceso a información pública, será el responsable de contestar y tendrá un tiempo de 10 días con una excepcionalidad de 5 días. 10 días plazo y 5 días plazo adicionales cuando justifique por razones o por causas justificadas. Es decir, un plazo máximo de 15 días. Si el Estado no me contesta en 15 días, puedo entender obviamente la configuración de la negativa tácita. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y aquí existe una confusión teórica fundamental en la que están incurriendo varios jueces. Lo que se está pidiendo en este caso es acceder a información pública. Lamentablemente los jueces están aplicando el tiempo que está establecido en el 207 del COA, confundiendo lo que solicita la persona. Es decir, el 207 del COA establece que la administración tendrá 30 días términos para pronunciarse. Pero ¿para qué tiene 30 días términos para pronunciarse la administración pública? Tiene 30 días términos para pronunciarse ante la solicitud de un administrado, de una persona común de manera individual o colectiva, en la que está solicitando algo determinado, en la que está solicitando un pronunciamiento por parte de esta institución en donde se acepte o niegue el reconocimiento de un derecho o se acepte o niegue el establecimiento de una obligación o reconozca la existencia de una relación jurídica. Es decir, el 207 está estableciendo un tiempo en el cual la administración tendrá que pronunciarse frente a un pedido concreto de una persona. Frente a lo cual, si no se pronuncia, se establecerá o se configurará lo que en derecho administrativo se conoce como el silencio administrativo positivo. Lamentablemente, estamos, y en algunas causas en las cuales he podido comparecer como abogado, los jueces se están basando en los 30 días término, para lo cual señalan que el Estado tendría estos 30 días término para poder contestar. Frente a lo cual es completamente erróneo, no solo porque está aplicando una norma que es inaplicable para el desarrollo de las garantías jurisdiccionales y está desconociendo norma expresa como está establecido en la Ley Orgánica de Transparencia, sino que está confundiendo las cosas. Lo que se está buscando y por lo que se presenta la acción de acceso a la información pública es acceder a información que se encuentra en el Estado, no la petición de un pronunciamiento por parte del Estado para reconocer o no un derecho, la existencia de una relación jurídica, que es a lo que se refiere el 207 del COA. Frente a esta situación, entonces, debemos considerar efectivamente lo que dice la LOTAI y no lo que dice el COA, porque esto está regulando otro tipo de situaciones que nada tienen que ver con el acceso a la información pública. Hasta aquí es mi intervención. Les agradezco obviamente por la invitación y bueno, si hay un espacio de preguntas me reservo para las preguntas que se puedan dar de ser el caso. Muchísimas gracias. Claro que sí, estimado doctor. Muchísimas gracias a usted también
también por compartirnos esta interesante exposición. Elena Nájera pregunta, ¿qué opinión le merece a usted la negativa a publicar la lista de personas vacunadas por parte del Ministerio de Salud Pública? Pregunta si es que esto viola la Constitución de la República. Sí, de alguna u otra manera, conjuntamente con otros abogados, a través de un colectivo ciudadano, hemos presentado una acción de acceso a la información pública, porque obviamente consideramos que es una información pública a la que cualquier ciudadano puede acceder de manera libre. Y aquí sí me refería al comienzo, respecto a criterios que se mandan de la academia diciendo que esto es una situación de orden confidencial. Si es que vamos a lo explicado, habría que determinar qué norma legal está estableciendo que dicho listado de personas vacunadas es considerado como confidencial. Si nos vamos a normas relacionadas como el Código Orgánico a la Salud y como la Ley de Derechos de Amparo del Paciente, se establece la confidencialidad que tiene un paciente, que es un paciente en la jerga médica, alguien que está sufriendo un padecimiento y que tiene que recibir del galeno un tratamiento médico. La confidencialidad está relacionada exclusivamente al pronóstico médico, al tratamiento que recibe, a las consecuencias de la enfermedad y a otro tipo de situaciones. Frente a lo cual no se puede confundir frente a las personas que van a acceder a una vacuna, es decir, personas que no sufren un padecimiento médico, pero sin embargo van a acceder a un bien estatal para evitar justamente estar en la condición de pacientes. Entonces, bajo esa consideración vemos que ni siquiera las normas relativas que establecen confidencialidad para los pacientes que están establecidas en el Código de Salud y en la Ley Orgánica y en la Ley de Derechos y Amparo del Paciente generarían una especie de confidencialidad por precautelar la intimidad. Aquí lo que hay es un ejercicio abusivo del poder en el cual se está tratando de ocultar a personas que recibieron privilegios en el acceso a la vacuna. Y frente a esto vienen las disposiciones o las interpretaciones más descabelladas para evitar entregar esta lista. En esto sí me quiero ratificar. Entiendo que el poder tenga esas interpretaciones extensivas y traídas de los cabellos, pero me preocupa muchísimo que desde la academia se venga a confundir estas situaciones legitimando este ejercicio arbitrario del poder. Entonces, bueno. Doctor, derivado de ese mismo escenario, ¿qué pasaría, verdad? Es posible que el juez efectivamente determine en este caso que tiene que entregarse la información de la lista de personas que fueron beneficiarias de la vacuna contra el COVID-19. Pero posiblemente la institución pública no tenga esa información. Sea por negligencia, sea porque no se les ocurrió tener una especie de seguimiento de todo lo que hay detrás de este proceso de vacunación, en fin. ¿Qué sucede? Digamos, ¿cuál es la forma de reparación al ciudadano cuando concedida la acción de acceso a la información pública, pues finalmente la entidad no puede cumplir con la decisión porque no dispone de tal información? Aquí lo que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública habla de que la institución pública, en el caso de no poseer esa información, tiene que certificarlo y decirlo. Es decir, el representante legal de esa institución o quien ejerce la representación de esa entidad debe certificar la inexistencia de la información. Pero obviamente, al certificar la inexistencia de esa información, se hace responsable de lo que significa decir que no existe esa información. Y frente a eso, al haber certificado algo que pueda ser falso, es decir, tendrá que asumir las responsabilidades de esa certificación. Porque ¿qué pasa si es que certifica que no existe algo que verdaderamente sí existe? Pudiendo degenerar eso en una serie de responsabilidades. No se puede obligar a nadie a algo imposible. Si es que no existe la información, pues se tiene que certificar que no existe. Pero eso obviamente asumiendo la responsabilidad que genera dicha certificación. Claro.
Doctor, tenemos una pregunta de Camilo Pinos. El doctor pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que la información sea declarada confidencial o reservada? Bueno, de acuerdo a lo establecido en el propio artículo, en la propia Constitución, es el establecimiento de la confidencialidad a través de una norma de carácter legal. Yo había manifestado en el desarrollo de mi ponencia que esta disposición es armónica con el estándar de acceso a la información pública establecido por la Corte Interamericana. Entre esas que para establecer como confidencial o reservada se necesita una ley previa que así lo declara. A más, obviamente, de garantizar el principio de proporcionalidad, es decir, establecer un objetivo por el cual estoy señalando que esa información es considerada reservada. Es decir, tiene que haber una justificación válida dentro de la estructura constitucional que establezca la necesidad de establecer esa información como confidencial. Si volvemos entonces al parámetro de la Corte Interamericana, la necesidad obviamente de garantizar la máxima divulgación, el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad, que serían los parámetros establecidos para establecer una información como confidencial. Claro que sí. Excelente, doctor. Bueno, por aquí me comentan que no le dé ideas, me dicen, de frente a este tema de una eventual respuesta del ministerio. Bueno, me parece muy interesante porque, bueno, no para el caso concreto, sino porque efectivamente es un escenario que puede suceder, pero creo que las consecuencias son peores, así que no creo que sea darles ideas como tal. La En este doctora... caso, querido Damián, en este caso sería tapar un hueco haciendo otro hueco más grande. Claro. Esperemos a ver que se atrevan a hacerlo. Justamente las responsabilidades que tendrán que someterse serán las que les determine si lo hacen o no. Así es, doctor. Bueno, por aquí la doctora Mónica Pérez Ayora dice si es que es posible pedir costas y honorarios como medida de reparación dentro de estos procesos. Lo que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la ejecución de la sentencia establece es la posibilidad, por ejemplo, de que a la autoridad que se niega o que se retarde en entregarles información pública en el expediente de daños que se abre, de acuerdo a lo que determinan las normas de la Ley Orgánica de Garantías, se establezca una multa compulsiva, es decir, la posibilidad de multar a la autoridad por el tiempo que retarda en entregar la información. Eso es lo que se establece. Obviamente, recordemos que el carácter interdependiente de los derechos le da al juez incluso la posibilidad de, a partir de la lesión de acceso a la información pública, de observar si es que se produjo otra vulneración de derecho, obviamente entrar a reparar. Y justamente la noción de reparación integral conlleva no solo a reparar el derecho que en un primer momento fue vulnerado, sino otros derechos que pudieron haber salido como vulnerados a partir de esa primera vulneración. Excelente, excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante la ponencia, sobre todo gracias también por compartirnos sus experiencias en el ámbito del ejercicio de las garantías jurisdiccionales, concretamente de la acción de acceso a la información pública. Me gustaría tomarme el atrevimiento, doctor, de comprometerle a que pueda compartirnos los resultados de este proceso de interés público precisamente en la acción que ha propuesto, porque más allá de la perspectiva académica, que es la que nos une en este medio, sí nos interesa sobre todo como ciudadanos también poder saber qué es lo que está pasando y ver qué respuestas oficiales frente a la justicia brinda el Estado. Claro que sí, estimado Daniel. El compromiso está dado y obviamente los resultados de esta situación estaremos comunicando y obviamente garantizando algo que no ha hecho el Estado, que es la transparencia y que las personas conozcan esta información para tranquilidad y obviamente para realizar un ejercicio de control social a los actos del poder. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Una vez más y bueno, pues esperamos tenerlo en futuras ocasiones. Gracias, Daniel. Gracias, igualmente.